Muchísimas gracias. Aquí soy feliz de estar con vosotros, en particular porque va a continuar este proceso de confrontación, de grande amistad con los compañeros de la LAB. Pues doy el saludo de parte de la Unión Sindical de Base. Con la LAB estamos en el mismo proceso con la Federación Sindical Mundial y estamos trabajando mucho también con el Centro de Estudio CESTES para hacer formación sindical y formación política. Disculpa una pequeña cosa, tengo vergüenza de decir que soy un militante de la izquierda italiana, soy un militante de la izquierda revolucionaria italiana, que es otra cosa, porque esta izquierda italiana no hace parte de mi cultura y de mi manera de hacer militancia política y intelectual. Antes de empezar, me parece una cosa muy importante que doy con toda la solidaridad política de parte de la USB, de parte del CESTES, de la Rete de los Comunistas, de la Izquierda Revolucionaria Italiana, un saludo, un abrazo muy fuerte a mi querido amigo Rafa Díez, el secretario general, que está en prisión, pero lo siento aquí cercano de nosotros, como todos los 600 presos políticos vascos, como los 5, que no son 4, son siempre 5 los cubanos hasta cuando no se termina esta maldita historia, como los presos políticos palestinos. Un aplauso, por favor, a todos los presos políticos. Obviamente para la grande amistad y colaboración política con James y cultural, todo lo que habló James estoy completamente de acuerdo, por eso voy a tratar algunos temas, pero siempre en el marco general que decía James, y me permito de agradecer, no solo aquí está la presencia de Rita del CESTES que se ocupa de la formación, pero colaboramos en todo lo que escribimos, en el bien y en el mal, con Joaquín Ariola, que está aquí con nosotros, un profesor de esta facultad, que está en una colaboración muy fuerte. La mayoría de los libros y de lo que pensamos lo escribimos juntos, por eso un agradecimiento. Es lo que digo, pertenece también a su cultura, a su trabajo, a lo que hacemos juntos de mucho tiempo. Con el tiempo que tenemos, pienso de intentar de demostrar alguna cosa que son muy importantes para una batalla política muy fuerte contra los reformistas, ojalá los reformistas, la izquierda eurocéntrica, intelectual y política que está hoy en Europa, que no es que está colaborando al fracaso, al masacre social, peor, tiene culpa directa de ese masacre social que está haciendo la Troika contra el movimiento de los trabajadores de Europa, que es la misma política que ha sido el Fondo Monetario Internacional contra la autodeterminación, contra los movimientos obreros de la América Latina. Intentamos de demostrar 2 o 3 cosas importantes. Primero, la construcción del euro y de la Europa es una construcción imperialista. Esta es la primera cuestión que tenemos que va a diferenciar con otro. La segunda, que la crisis que tenemos, la crisis en Europa, en Estados Unidos, en los países imperiales, en los países a capitalismo maduro, es una crisis de carácter sistémico. Tercero, que la salida de esta crisis no puede ser absolutamente una salida con, decimos, una visión de natura económica. No es posible reformar el capitalismo, no es posible un nuevo proceso de acumulación por esta crisis del capital. La única manera es ponerse la tarea de construir de nuevo una condición de lucha de clase, de cambio de la relación de fuerza en el conflicto capital-trabajo para dar una respuesta solo y exclusivamente política, porque soy
economista, pero en primero soy un militante revolucionario y no pienso absolutamente que el estudio de la economía puede resolver, como piensa la izquierda también radical, entre comillas, europea, puede dar solución a esta crisis. Primero, ¿por qué esta crisis es peor de la crisis del 1929? Decimos que el capitalismo, el modo de producción capitalista convive con la crisis. Todo es lo que se dice que la crisis, que el modo de producción capitalista es en equilibrio, es una mentira, porque la condición normal del modo de producción capitalista es el desequilibrio total. La crisis, por eso, la crisis conjuntural no es un evento anormal, la crisis necesita el modo de producción capitalista, es la normalidad para destruir fuerza productiva, decimos la sobreproducción de fuerza productiva. Sin la crisis no existe el modo de producción capitalista. El modelo del capitalismo necesita, para que se va a crear una nueva fase de acumulación que tiene de valorizar al máximo el ciclo productivo, necesita de crisis para destruir fuerza productiva. ¿Cómo? Attraverso oligopolio, monopolio, delocalización, externalización para la cuestión del capital, de la inversión en capital, y la otra a través del desempleo, decimos estructural, y a través de la precariedad o la forma racista de utilizar el trabajo, la destrucción de fuerza de trabajo. Si esta es la normalidad del modo de producción capitalista, existe un otro tipo de crisis, que es la crisis estructural. Yo pienso que la única crisis estructural que pasó el capitalismo es la del 1929, una crisis que se presentaba más o menos como esta, una crisis de carácter, decimos financiero, pero que era una crisis de la macroeconomía real, donde necesitaba un nuevo modelo de acumulación para dar impulso a la valorización del ciclo del capital. ¿Cómo se sale de esta crisis? Se sale con, decimos, la masificación del modo de producción fordista, con un capitalismo reformado a través de un keynesismo que siempre hablo a esta izquierda eurocéntrica y neocolonial, no es una forma izquierdista de oposición de parte de los movimientos de los trabajadores. El keynesismo que va a sostener el gasto público es una forma, decimos así, de colaboración y de dar impulso a una nueva era capitalista. Hablo de gasto público, no de gasto social, porque el gasto social se va a obtener solo cuando el movimiento de los trabajadores tiene fuerza y puede imponer no solo un aumento del salario directo, también del salario indirecto y del salario diferido, y esto va a ser a través del estado del bienestar. Si no, la forma normal del keynesismo es la economía de guerra, el keynesismo militar, el gasto público, que significa empresa de guerra, significa empresa de la represión social, guerra social, todo el aparato que va a dar fuerza al Estado contra el movimiento de los trabajadores. No se sale de la crisis del 1929 con el New Deal, esta también es mentira, se sale solo con la Segunda Guerra Mundial. Es la Segunda Guerra Mundial que pone fin a la crisis del 1929, porque siempre cuando, decimos así, está una crisis fuerte del capital, la solución es solo la solución de guerra. La reconstrucción, es lo que se llamó Piano Marshall en Italia, esto, es la continuación del keynesismo militar, porque da fuerza a multinacional, a incrementar esto maledicto indicador que es el PIB, el Producto Interno Bruto, que va a mesurar solo el crecimiento en clave, obviamente, de acumulación capitalista. De la Segunda Guerra Mundial se sale con la potencia de los Estados Unidos,
militar, comercial, política, que se va, decimos así, a desarrollar hasta el empiezo del año 70. Con el 1971 va a ocurrir una cosa muy importante, que es la fin del acuerdo de Bretton Woods, en lo cual se termina, decimos así, el sistema áureo y los Estados Unidos va a continuar su fuerza, decimos así, a través de la deuda interior, la deuda exterior, un modelo basado completamente sobre la importación. Eso significa que el mundo, en particular algunos países, los chinos en particular, van a comprar títulos de la deuda pública de los Estados Unidos. En esta manera los Estados Unidos va a impulsar la su economía de importación. La otra parte del mundo compra eso porque, por ejemplo, todo el mercado internacional del petróleo, de otros recursos naturales, son completamente dolarizados. ¿Qué ocurre? Que a dos países, 12 de los 13 que perdieron la guerra, en particular Alemania y Japón, van a dar impulso a un modelo de capitalismo diferente del modelo de los Estados Unidos. Decimos la Italia, que es la tercera fuerza que perdió la guerra, no tenía y no tiene una burguesía iluminata, una burguesía que va a mirar a largo plazo, es una burguesía que es asistida de parte del Estado. La Alemania y el Japón van a crear un modelo que se llamaba renano-nipónico, ¿no? Alemán y japonés, de capitalismo, llamámoslo más suave, más moderado, reformado, que a frente de una negación completa del conflicto social, con la colaboración directa de la organización de los trabajadores, da un salario relativamente más alto a los trabajadores de su país, y en este sentido se puede permitir un estado social, decimos, mejor del capitalismo agresivo de los Estados Unidos y de Inglaterra. En este sentido se va a crear, decimos así, una forma de desarrollo, en particular de Japón y de Alemania, un modelo exportador, al revés del modelo importador del Estados Unidos. Un modelo exportador que necesita de mercado, necesita de segmento de mercado. La cuestión con el Japón, estoy hablando obviamente de manera muy veloz, se va a resolver con una especulación financiera muy fuerte del fin de años 70-80. Decimos que el Japón son 30 años que no tiene un crecimiento, está siempre en estagnación, recesión, o va, decimos, a crecer del 1,5%, y se resuelve también con el nuevo rol de los chinos allá en el comercio asiático e internacional. La Alemania, ¿cómo va a ocuparse de su situación? Un modelo exportador necesita primero de una moneda muy fuerte, que puede participar a una competencia global e internacional, que se puede oponer al dominio del dólar. Segundo, necesita de un área política y comercial donde actuar una forma también de neocolonialismo al interior. Decimos que como los Estados Unidos utilizó la América Latina, la Alemania necesita de algunos países coloniales al interior de la Europa. Se va a construir a partir del año 70 una completa deindustrialización de España, Italia, Grecia, Portugal, porque con esta deindustrialización, con la delocalización al este y todo, la industria alemana va a diventar más competitiva y no tiene competitor, decimos, al interior. L'area monetaria, ¿cómo se va a crear? Se va a crear a través de una idea de un supermarco. El supermarco es el euro. Cuando se va a construir el euro, se va a construir con política económica
de corte del estado del bienestar, de corte de los salarios, de ataque directo a los salarios y también con algunos procesos, como el proceso de financiarización de la economía y de privatización, se va a imponer un cambio que no es un cambio de área. Cuando se crea una nueva moneda necesita que todos los participantes a la nueva moneda participen en función de la riqueza social de su país. Decimos que existe un cambio moneda en función de la producción del país para vender sencillamente esta cuestión. Por ejemplo, en Italia se cambia en 1936 lira para un euro, cuando la economía de Italia era más o menos el 55-60% de riqueza social en función, en contraposición, decimos, a la que era de Alemania. Significa que se va a crear una inflación en Italia por lo menos del 80-90% solo con la imposición del cambio del euro. Significa eso, que en un mes, en un día, el poder de adquisición del salario de los trabajadores italianos va a disminuir del 80-90%. Esto hablamos de fin de los años 90. Es lo que se compraba, la gente que ya el mercado decía yo compro con un euro, es lo que compraba con 1000 liras, y el euro eran 2000, 1936. Si a esto se va a hablar después de la precarización del trabajo, de la fine del contrato más o menos colectivo, de la precarización del desempleo, se puede ver en una manera sin ningún problema cuánto hoy está disminuido el poder de adquisición del salario. Esto va a ocurrir mientras tanto de una crisis que no es estructural, que es una crisis sistémica del área de la Europa y del Estados Unidos. ¿Qué significa sistémica? Porque cuando nosotros hablamos 15 años atrás de crisis sistémica, dice, esa es la locura de algunos marxistas. Y esto, hoy todo el mundo habla de crisis sistémica, pero sin saber de qué se trata. La crisis sistémica no significa que es crisis global, tiene razón absolutamente James. Aquí hoy no existe un mundo unipolar como era antes. Hoy existe, por ejemplo, otros países, los BRICS, como Brasil, Rusia, India, China, el Sudáfrica, que no es que estamos diciendo que son socialistas, pero que tiene necesidad de un espacio en la competencia global contra los Estados Unidos y la Europa. Existe el ALBA, de la cual hablamos después, donde con toda la contradicción, pero está en proceso de transición al socialismo, por lo menos decimos gobierno democrático y progresista que se están caracterizando con fuerte antiimperialismo y anticapitalismo. Pero, ¿dónde está el problema de la crisis general sistémica que vivimos hoy? Que a partir del año 70, también con el profundizar de esta, decimos así, competencia global, no existe al momento un nuevo modelo de acumulación para valorizar el ciclo productivo completo del capital. Decimos que la condición del 1929, que se creó un otro modelo, un otro instrumento de acumulación, hoy no existe. El capital tentó con la financiarización, tentó en varias maneras. Hoy la única manera para sobrevivir es la de atacar el gasto del trabajo directo e indirecto, de atacar los derechos del mundo del trabajo, de bajar la conflictualidad, de crear una condición que un salario de 600-700 euros va a diventar una forma normal de salario, una condición de vida que en particular en esta crisis para los jóvenes no es precariedad del trabajo, es precariedad completa de la vida, sin una perspectiva de vida. ¿Qué necesita hoy? ¿Es posible en este sentido hablar de esta crisis como crisis financiera, como hablan mucho? No, la crisis de la finanza es solo una manera que va a mostrar la crisis, pero no es crisis financiera, no puedo absolutamente, no podemos aceptar
el discurso de la izquierda, decimos así, eurocéntrica, que va a decir que existe un capitalismo bueno, que el capitalismo productivo es un capitalismo malo, que el capitalismo financiero, que se va, decimos así, da crear reglas para el capitalismo financiero, se puede crear un nuevo momento, una nueva fase de expansión con una nueva política de estado del bienestar, de estado social, de nuevo keynesismo. Esto no es absolutamente posible porque hoy la finanza es solo una parte de representación del capital a nivel internacional. No existe hoy una multinacional que no tiene paralelamente a la cuestión productiva, que significa explotación, que no tiene capital en banco, en sociedad financiera y todo esto. No existen dos formas. La finanza fue un tentativo solo de crear renta porque en la competencia global no se podía crear ganancia, provecho a través del ciclo productivo que está en absoluta crisis. Si el euro es el supermarco para garantizar el modelo exportación de la Alemania, significa que la construcción de la Unión Europea es una construcción en función de la competencia global. Si es esto, la Unión Europea es una nueva forma de imperialismo, diferente puede ser en algunos sentidos con el imperialismo del Estados Unidos, pero se trata de una construcción imperialista. Si no tenemos eso como análisis, se va a crear confusión pensando que la lucha también que puede ser radical aquí en Europa tiene de ser una lucha, decimos, de transformación, de reformismo, de socialdemocracia, de un capitalismo que se puede regresar a forma, decimos así, de carácter social. Salieron dos documentos en esta semana. Un documento salió, me parece, ayer en el Estado español, con 50 firmas de políticos y economistas, y un otro peor salió la semana pasada, de izquierdista, de revista y todo en Europa, donde se hablaba, decimos, de esta construcción europea. Una parte del análisis podía ser la misma que estamos haciendo hoy, que no se puede salir de esta crisis en esta manera, que necesita un gobierno progresista y demócrata, que necesita un nuevo rol de la izquierda, que necesita proceso de nacionalización, pero no se puede discutir la unidad de la Unión Europea y monetaria, no se puede salir del euro. Esta crea una confusión tremenda porque no pone la lucha de clase en el sentido que tiene de tener en la transformación. Como decía James, estoy completamente de acuerdo en eso, no es un problema solo, decimos, de no aceptar plan de reforma. Sí, para reforzar hoy la lucha de clase, el movimiento de los trabajadores a nivel internacional, necesita combatir para reforma sobre la hora del trabajo, sobre el salario diferido, toda forma reivindicativa se tiene, no se puede, se tiene de hacer. Si la perspectiva es la superación del modo de producción capitalista, es una perspectiva estratégica de crear condiciones para el socialismo. 1 año, 10 años, 1000 años, depende de la relación de fuerza. Yo materialista histórico, pienso que la determinación es en la relación de fuerza del conflicto de clase, solo esto se puede determinar. Pero esto es cambiar y pensar que la táctica va a diventar estrategia, como está haciendo más o menos toda la izquierda europea y todos los sindicatos
como se dice en español, no sabe, consociativo, colaborativo, ¿no? Y que está aquí en Europa, significa renunciar a la transformación, significa poner absolutamente una abdicación completa del conflicto en favor del capitalismo y pensar que l'ultima fase della umanità è il capitalismo e che todo lo che significa materialismo storico para la primera vez se interrumpe en este momento. ¿Cuál es hoy la situazione e la politica che sta attuando la Troika? La Troika sta attuando una politica, decimos así, que es la política que llaman de austeridad. Crean también una ilusión, algunas veces hablan de política monetaria y política de austeridad y al mismo tiempo de política de crecimiento y de expansión de la demanda, una cosa que también en términos teóricos y económicos es una cosa que no puede existir, son dos concepciones completamente diferentes, una cosa es la política restrictiva y monetaria, una cosa es la política de la demanda. Esto significa dar la ilusión que se puede tener una política neoliberal y al mismo tiempo dar un po' de estado del bienestar. Nosotros en Italia con la USB, con el CESTE, se llamamos esto el welfare de lo miserable, no el welfare universalista, solo dar alguna pequeña cosa a la parte, decimos que es considerata exclusa completamente de la sociedad. No se puede en esta manera pensar que el poder hoy es un poder democrático que tiene el singolo Estado. Yo voy a hacer el ejemplo práctico de la Italia. L'Italia per un anno e medio fue gobernata de un gobierno entre comillas de técnico. No era técnico, era un gobierno de clase, un gobierno de la borguesía europea, de representantes como Monti y otros que estaban en la institución financiera, que estaban en el Banco Central Europeo, que tenían un rol muy particular de aplicación de esta política de masacre social en Italia. Este gobierno tenía una tarea sola, la tarea era tentar de disminuir, decimos así, este indicador de deuda pública PIB. Cuando entró el gobierno Monti, este indicador era 120% en Italia, uno de los más altos al mundo. La única tarea que tenía este gobierno era bajar eso. Se termina el gobierno después de un año y medio con este indicador al 127%, 7 puntos más. Mientras tanto, en un año y medio se cortó el salario directo, se cortó el estado del bienestar, se golpeó la sanidad pública, la instrucción pública, los derechos de los trabajadores. Decimos que la que era llamada el gasto social disminuyó fuerte. Si se va a disminuir fuerte el gasto social y aumenta el indicador deuda pública PIB, ¿qué significa eso? Significa que toda la nuestra tasación de nuestro salario no fue dedicado al gasto social, a crear condiciones de trabajo, fue destinado completamente a los bancos. Esta es la condición que creó en la historia la deuda pública también italiana. La deuda pública italiana en el año 80 era el 50, decimos el indicador era el 56%. ¿Qué ocurrió para llegar al 120 al 128? No como se dice que el obrero, los trabajadores vivieron, decimos, mejor de lo que tenían de vivir en función de la productividad. No es así. Se determinó esta deuda a través de menos entrada, menos con una evasión fiscal que hoy en Italia es de 250.000 millones. Considera que la peor de la ley financiera italiana contra el mundo del trabajo de estos últimos 2 años fue de 50.000 millones. Significa que cada año
Son 5 de esta financiera de entrada fiscal que no existe. ¿Por qué? Para garantizar esto, una, decimos así, corrupción y para garantizar una forma de apoyo al sistema partídico, de derecha y de izquierda. Segundo, todo el dinero fue utilizado para defiscalizar la empresa, para dar apoyo a la industria, para apoyar obra, decimos entre comillas, pública, pero que era una forma de financiamiento clientelar a la mafia, ¿no? En el sur de Italia en particular. Esta es la condición, no que se dé más dinero y salario en función de la productividad a la clase obrera. Va a continuar esta política. Hoy en Italia tenemos un gobierno donde no está oposición. Está Berlusconi junto con los partidos de centro-izquierda. Y como decimos marxista, leal y honesto, tengo de decir claramente que hoy el problema en Italia no es Berlusconi. Berlusconi es una cosa ya que no tiene ninguna posibilidad, no es en función de este proyecto de la Unión Europea, no es funcional, se pone en manera crítica. La parte de la burguesía que representa Berlusconi no es la burguesía europea, es la pequeña burguesía de su interés personal. De siempre, del año 90 hasta hoy, la política de la BCE, del Fondo Monetario Internacional y de la Comisión Europea en Italia la provocó, la apoyó, la determinó gobierno Prodi, gobierno D'Alema, el gobierno de centro izquierda. Cuando pasó la Unión Europea, complessivamente teníamos la mayoría de gobierno en Europa de centro izquierda, Jospin, Prodi, el alemán que no me recuerdo cómo se llamaba, Blair en Inglaterra, esto. ¿Por qué? Porque el proyecto de la Unión Europea, del imperialismo de la Unión Europea, es absolutamente funcional a la política del centro izquierda europeo. Hoy los técnicos, decimos así, los ministros que están apoyando fuerte esta política son todos del Partido Demócrata de allá. Y también es lo que era, decimos, la izquierda, a la izquierda del PD, como SEL u otro, tiene la misma posición. ¿Cuál es, en frente a esta situación, la posibilidad de resolver? Continuar, hablamos en términos técnicos, continuar con la política de austeridad, también en función de la regla del capitalismo, esto va a profundizar la crisis, porque la política de austeridad significa no permitir inversión, no dar salario para comprar, para, decimos, sostener la demanda. Eso significa que la crisis también se va a profundizar. Segunda hipótesis. La hipótesis de salida de la crisis, decimos, a través la salida del euro, pero regresando a la moneda nacional. Se habla de eso, ¿no? Se sale del euro, algunos dicen, pero regresamos a la peseta, a la lira, al marco esto. Esta no puede ser una solución, porque la globalización financiera te va a hacer un ataque especulativo que no permite, decimos así, una posibilidad de perspectiva del siglo, de un solo país en esta situación. Esto va a matar completamente toda la aspiración de cambio de eso. Tercera posición, que es la de la izquierda, la mayoría de la izquierda europea, decir de crear una condición de nuevo keynesismo en Europa, pensar a través de la idea de la Europa del Norte de crear condiciones para nuevo estado del bienestar, para
un capitalismo reformado. Si la crisis es crisis sistémica de acumulación y no existe un modelo, significa que no puede convivir la nueva fase del capitalismo con un modelo keynesiano que era de la fase anterior, una fase expansiva, una fase de crecimiento donde se podía crear condiciones en favor del capital y al mismo tiempo dar más salario, también más bajo de la productividad. Hoy esto no es posible. Por eso la propuesta, ¿no? Hacemos reforma al gobierno progresista, al estado del bienestar, como este documento de estos días, pero sin poner la cuestión de la Europa imperialista, de la salida del euro, esto no va a crear alguna perspectiva, alguna posibilidad. Y por eso que pensamos que la salida de la crisis es solo en una perspectiva de lucha de clase, es solo en una perspectiva de crear condiciones de acumulación de la fuerza para que se pueda determinar una nueva condición de carácter político. ¿Cómo? Hoy si uno va a ver la condición europea, parece que una perspectiva de cambio, de camino del socialismo, se puede mantener, se puede crear de aquí a 1000 años. No está nada, esta pequeña condición de conflicto, ¿no? En varios países, pero no tiene fuerza el movimiento de los trabajadores, por lo menos por lo que necesita. Pero yo tengo la convicción que la historia no es lineal. La historia no es como van a contar que esta situación es así y resta en esta manera. Yo voy a pensar en lo que ocurrió, y estaba hablando con Igor, ¿no? Por ejemplo, en América Latina. En América Latina, 10, 15 años atrás, estaba solo una grande resistencia, gloriosa resistencia de un pequeño país que era Cuba, con toda la su contradicción, límite, pero continuaba esta historia, como está continuando, de mantener una revolución socialista. No estaba ninguna posibilidad. Yo pienso que nadie podía pensar que se formaba un gobierno como el gobierno del MAS, de Evo Morales, con una condición diferente de la que estaba antes del 2005. Nadie podía pensar en la grande revolución que está ocurriendo hoy, la grande revolución bolivariana de Chávez, del PSUV, de la clase trabajadora del Venezuela. Nadie podía pensar que se podía construir un área como el área del ALBA que se va completamente a contraponer a la política del Fondo Monetario Internacional, que era la misma que está haciendo hoy la Troika aquí en Europa contra los movimientos de trabajadores de toda Europa, en particular de la Europa, llamámosla así, mediterránea. Esta área, que era originariamente una alternativa, se transformó en una alianza que formó Telesur, Petrocaribe, una forma, decimos, de comercio al interior que tiene también, porque es transición, forma de propiedad privada, pero donde está empresa socialista, empresa cooperativa, donde se actuaron en nacionalización, estatalización, donde se creó un mercado en función del principio de la complementariedad y de la solidaridad, donde se puede pagar el petróleo no necesariamente con el dólar, pero por ejemplo con la disponibilidad de médicos y de maestros cubanos que van en Bolivia como en Venezuela, que están transformando estos países desde el punto de vista de la instrucción, de la sanidad y de todo, ayudando. Donde se creó una moneda por el momento virtual como el sucre, que es una moneda de compensación, donde cada país se participa en función de su riqueza. La participación de Cuba a esta moneda no puede ser la de Venezuela, ¿no? Porque son países con forma diferente de riqueza, de cantidad y de calidad de la producción. Donde existe un banco del ALBA, se está siempre más que hipotizando y reforzando la
hipótesis del Banco del Sucre, que se comporta en la misma manera en términos de tasa de interés del Banco Central Europeo. Se da dinero al 1%, 1,5%, pero en función de inversión a carácter social, y se puede restituir, como se dice, regresar este dinero en 30, en 40 años. Lo importante es que se va a hacer inversión de carácter social. Aquí el Banco Central Europeo da dinero al 1% para comprar títulos de la deuda pública italiana del 6%, hacer especulación a través de nuestro dinero, dinero de nuestra tasación que va al banco al 1 para comprar al 6 y cortando completamente el gasto social y el modelo productivo. ¿Cuál puede ser hoy una propuesta concreta? Nosotros pensamos, el sábado pasado en Bologna, después de 30 años, yo soy un viejo militante del año 70, después de 30 años, para la primera vez, se forma una nueva agregación de un movimiento político. Este movimiento político es heterogéneo, al interior está la USB, nuestro sindicato, está Cobas, está una parte de la CGIL, de la FIOM, de los metalúrgicos, está la Rete de los Comunistas, una parte pequeña de la Fundación Comunista, varios movimientos sociales que van a mantener su independencia y su autonomía, pero en este movimiento que se llama Rosa, resistencia, significa organización, solidaridad y socialismo y antiimperialismo y anticapitalismo, se van a poner alguna cuestión. La cuestión política de la transformación, non convivir ni colaborar con la Unión Europea, la cuestión del imperialismo de la Unión Europea, la salida del euro con una nueva moneda no nacional, una moneda de área, más o menos como la idea del Sucre allá en el Alba, crear condiciones para la nacionalización en primero del banco y después la nacionalización del sector estratégico de la economía, como aquí en Europa puede ser los transportes, el energético, la telecomunicación, crear condiciones para una nueva posibilidad de trabajo con pleno derecho y pleno, decimos así, condiciones de salario. La perspectiva obviamente es la perspectiva socialista. Hoy para obtener esto se tiene de pasar también para la lucha de reforma reivindicativa. Significa que todo es lo que puede ser, decir, menos horas de trabajo con el mismo salario, tasación toda de los capitales, trabajo bueno, trabajo de utilidad social. Todo es lo que es la lucha para obtener vivienda con inversión pública, para dar una posibilidad a los jóvenes de dar vida, reforzar el sindicato de clase, el sindicato nosotros lo llamamos territorial, metropolitano. Todo eso son planes de reforma, pero que están en la perspectiva estratégica de la salida del euro, de combatir contra el imperialismo, de crear una nueva área comercial productiva económica con caracterización del movimiento de los trabajadores y marchar sobre una idea estratégica del socialismo. En este sentido, nosotros pensamos que cada país tiene la su autonomía y la su manera de hacer la lucha. Nosotros apoyamos sin ningún problema toda la vuestra lucha también de autodeterminación, de resistencia a autodeterminación del pueblo vasco. Pensamos que cada uno en el sentido de la autodeterminación va a marchar con la caracterización que nosotros pensamos, pero que es la correcta, de crear condiciones para países socialistas, una hipótesis de crear condiciones del socialismo. En esto yo doy toda el nuestro apoyo. Me parece que, por ejemplo, esta relación, llamámosla, ¿no?, táctica y estratégica, se puede ver en lo que ocurrió el otro día, también aquí en un pueblo, yo no me recuerdo el nombre, donde una lucha de masa democrática, ¿no?, de parte de
de los trabajadores se oponía a la policía que tenía de hacer presa a una joven vasca. Estas son formas, ¿no?, que en relación a la relación de fuerza te van a crear un nuevo sentido. La misma cosa puede ocurrir solo para el plan, decimos, sindical, económico y todo. Yo pienso que voy a terminar en esta manera, solo así se puede ser, decimos, consecuencial con una política de clase, una política revolucionaria. Renunciar a esto, porque hoy no tenemos la relación de fuerza, significa pensar que se renuncia a la nuestra dignidad, no solo de comunista, de marxista, de revolucionario, pero la dignidad de vivir en función de una idea real, no teórica, de transformación. Pienso que la dignidad de cada uno de nosotros no puede convivir con ninguna forma de capitalismo reformado. Muchas gracias.